en este caso de placa plana, ¿no? Que por lo general, pues el colector, como su mismo nombre lo indica, es una placa en la cual pues van incrustados tuberías por las cuales, ¿no? Estas tuberías pues van a, el fluido pues se va a transportar a través de ellas, ¿no? Ya habíamos dicho pues, ¿no? Que hay una energía que ingresa, que es en este caso proveniente de la radiación solar, ¿no? Pero la que llega propiamente dicho a la placa es una energía eh, que tiene, bueno, que se indica como potencia de la placa absorbedora, ¿no? Que es una fracción de la irradiación solar, ¿no? De la irradiancia solar, ¿no? Es una parte de esta irradiancia solar debido pues a que previo hacia llegar a la placa, ahí está la cubierta de vidrio, ¿no? Entonces esa cubierta pues debido a sus propiedades, ¿no? Va a obstruir el paso ya como elemento, como objeto que interfiere, digamos, en la incidencia de la radiación solar directa sobre la placa, entonces va a disminuir la intensidad con la que llegue pues a la placa, ¿no? Y será un porcentaje de la irradiancia solar, ¿no? Y se había encontrado, ¿no? Esta expresión de S que viene a ser la potencia, ¿no? La potencia que absorbe la placa respecto de la irradiancia solar, ¿no? Al atravesar pues la cubierta transparente, ¿no? Representada por su transmisividad y absortividad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto porcentaje llegue hacia la placa observadora? ¿No? Absorbedora dependerá de las propiedades de la cubierta, ¿no? Qué valor pues tenga la transmisividad. En principio debería ser alto, ¿no? Debe ser alto, ¿no? Más del 90%, ¿no? Entonces el otro 10% será pues lo que absorbe la cubierta, ¿no? Y ambos pues son un porcentaje de G, ¿no? De lo que está incidiendo, ¿no? En este caso sobre esa cubierta, ¿no? O previo a incidir sobre la cubierta, ¿no? La irradiancia solar, ¿no? Entonces ese también tiene unidades pues de flujo, ¿no? Vatio metro cuadrado, ¿no? Las mismas unidades que G, ¿no? Pero en un porcentaje menor. Entonces, al producto de tau por alfa, ¿no? Que caracterizan pues la cubierta transparente y que a la vez es S sobre G, se le denomina pues la eficiencia óptica, ¿no? La eficiencia óptica en este caso del colector solar, ¿no? Porque la cubierta es parte de todo el colector solar, ¿no? El colector solar es la caja, la placa absorbedora, la cubierta, ¿no? Entonces, la eficiencia óptica, pues, del colector está netamente referida a la cubierta, ¿no? Según cómo sean sus propiedades, ¿no? Entonces, la eficiencia instantánea, ¿no? De un colector solar está representado, pues, por, ¿no? La potencia útil, esto ya lo hemos visto también, respecto, pues, es una tasa, ¿no? De la energía, ¿no? O potencia que incide sobre el colector, ¿no? Que será el área del colector por la irradiancia, ¿no? O sea, de esa manera se determina pues la eficiencia instantánea, ¿no? De un colector solar, ¿no? La energía o potencia útil que finalmente, digamos, va a llegar hacia el fluido, ¿no? De la placa, pues se tiene que transportar hacia el fluido, ¿no? Calentar ese fluido, ¿no? Respecto de la energía o potencia que está incidiendo sobre el colector. Pero esto se puede desglosar, ¿no? Multiplicando y dividiéndolo por la potencia que absorbe la placa, ¿no? Puede ser este artificio, ¿no? Puede ser este artificio porque esto de acá viene a ser la eficiencia óptica, ¿no? Y esta parte de acá se le denomina la eficiencia térmica, ¿no? La eficiencia térmica, ¿no? Entonces la eficiencia de un colector está representada por
una parte que representa, pues, ¿no? La parte óptica y la parte térmica, ¿no? Entonces, el producto de esas dos eficiencias, ¿no? Pues esto será la eficiencia óptica multiplicado por la eficiencia térmica, ¿no? Entonces, de esa manera se determina la eficiencia, pues, de un colector solar, ¿no? Instantánea, porque se puede tener registros, pues, ¿no? Cada cierto tiempo de la irradiancia solar, ¿no? Ya, durante un día ya se toma un promedio tomando registros cada determinado intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, la eficiencia térmica, como está representado, pues esa es la potencia útil en respecto de la potencia que absorbe la placa por el área del colector, ¿no? Pero la potencia útil, la que es igual, esto se había presentado más anteriormente también, ¿no? Acá está, ¿no? Potencia útil va a ser igual, ¿no? A la potencia, digamos, absorbida menos la potencia de pérdidas, ¿no? Entonces eso se puede colocar acá también, ¿no? Entonces será la potencia absorbida menos, ¿no? La potencia de pérdidas, ¿no? Todo eso multiplicado por esto, la potencia absorbida. Entonces, ¿esto qué resulta? O será uno menos, ¿no? U sub P, la potencia, ¿no? De pérdidas multiplicado por la potencia absorbida, ¿no? La placa. Entonces, de esa manera se puede determinar, pues, la eficiencia térmica, ¿no? Depende, pues, en este caso de las pérdidas, ¿no? Justamente esas pérdidas, pues, son transferencia de calor, ya sea por convección, radiación y conducción, ¿no? Esas pérdidas van a estar representadas por un coeficiente global de pérdidas de calor, ¿no? Ese, pues, es la potencia absorbida y A sub C es la placa, ¿no? El área de la placa, pues, absorbedora, ¿no? Entonces, una expresión, pues, que modela, ¿no? La eficiencia térmica instantánea, en este caso térmica. Entonces, ¿qué representa la eficiencia térmica? Pues es una tasa, ¿no? Es un porcentaje, es una fracción de la energía que llega a la placa absorbedora y pues es convertida en energía útil, ¿no? Energía térmica, ¿no? Para calentar el fluido que circula a través, pues, de estas tuberías adosadas a la placa, ¿no? La eficiencia óptica también, ¿no? Es una tasa, una fracción, un cociente, un porcentaje de la energía que llega, pues, al colector, ¿no? De la irradiancia solar, ¿no? Y logra atravesar, pues, ¿no? Digamos, la cubierta transparente y finalmente es la que llega a la placa absorbedora, ¿no? Entonces, esas dos eficiencias, pues, determinan la eficiencia, en este caso, del colector, ¿no? Esto es, digamos, de manera instantánea, ¿no? Entonces, tomando intervalo de tiempo y determinado la irradiancia, ¿no? Tal vez en 4 horas, simplemente pues habría que sumar, ¿no? Y esa suma, digamos, pues tomando tiempos infinitesimales, ¿no? Se va a convertir en una integral, ¿no? Entonces la eficiencia, digamos, total del colector ya en un día, ¿no? En un rango de horas, pues se determinará como la sumatoria, ¿no? Esa sumatoria, pues, está representada por un integral, ¿no? De un tiempo t sub cero, ¿no? A un tiempo t sub cero más un delta de t, ¿no? Esto ya para una cantidad, pues, de horas, ¿no? Así es una sumatoria, ¿no? En respecto, pues, de t sub cero, ¿no? T sub cero más delta de t. Esto ya cuando se hace una experimentación y se toma medidas cada intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, finalmente esto va a resultar, pues, en Q útil, la irradiancia,
por el área del colector, ¿no? Entonces se hacen registros cada 5 minutos, 10 minutos y se va determinando pues ¿no? La irradiancia, el calor útil, la potencia absorbida y se toma al final un promedio, ¿no? Generalmente se indica pues en los estándares de ensayo, porque hay bancos de ensayo para colectores solares cada 15 minutos, ¿no? Un intervalo de tiempo de 15 minutos en 4 horas, ¿no? Alrededor del mediodía, ¿no? 2 horas antes, 2 horas después, ¿no? Entonces, pues la eficiencia del colector también, ¿no? Se puede expresar según ya lo que se ha visto, que es la eficiencia óptica, ¿no? Por la eficiencia térmica, como la eficiencia óptica, pues está representada por las características, digamos, del vidrio, ¿no? ¿No? Su transmisividad y absortividad del vidrio. Mientras que la eficiencia térmica está representado, pues, bueno, es menor a uno, lógicamente, ¿no? Es por la potencia, en este caso de pérdidas, ¿no? Respecto, pues, de la potencia absorbida, ¿no? Esta es la eficiencia del colector, ¿no? Tau alfa se conoce, ¿no? Hay tablas, pues, que ya indican, según el material, ¿no? S, pues, también se mide. AC, bueno, también tiene medidas el colector. Ahora habría que determinar, ¿no? La potencia por pérdidas, ¿no? ¿Cómo se determina esa potencia, ¿no? De pérdidas, ¿no? Esa potencia, pues, está representada por flujos de calor por conducción, ¿no? Se pierde calor por conducción debido, pues, a toda la carcasa del colector solar, por el propio vidrio, por la propia cubierta, ¿no? Se pierde por convección, ¿no? Dado que pues el colector está expuesto al aire, ¿no? Todo el colector está expuesto al aire, entonces pues, ¿no? Está inmerso en un fluido, en este caso que es el aire pues tiene velocidad, entonces va a haber pérdida por convección, ¿no? Pérdidas por radiación porque al interior, pues el colector está a mayor temperatura pues que el exterior, ¿no? Entonces va a emitir energía, ¿no? Es una fuente de calor al exterior, ¿no? Al interior la placa absorbedora puede estar a 200 grados Celsius, ¿no? Al exterior, pues es la temperatura del aire de un determinado lugar, ¿no? De hecho, pues está a 20, 30 grados Celsius. Entonces, va a haber pérdidas ahí en este caso, por radiación solar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el colector, no? ¿Dónde están esas pérdidas, no? A ver, vamos a ver una imagen o vamos a dibujarlo. Entonces, si vemos, si hacemos un corte transversal al colector, vamos a borrar. El colector es una caja, ¿no? Una caja que tendrá pues su espesor, ¿no? Generalmente los colectores pues industriales son de aluminio, ¿no? Si vemos de perfil, pues digamos que esto es la caja, ¿no? Un corte transversal, ¿no? Y tendrá pues su cubierta transparente, ¿no? Generalmente es vidrio, ¿no? La altura del colector pues no pasa de 7, 8 centímetros, ¿no? Esta caja, ¿no? Todo el contorno exterior, digamos que es aluminio, y en el interior pues se coloca un aislante ahí natural, ¿no? Mejor dicho, bueno, también puede ser un aislante natural, ¿no? Se coloca un aislante industrial, ¿no?
en esta parte, pues, ¿no? En esa parte se coloca un aislante, ¿no? Justamente para evitar pues las pérdidas de calor por tanto por el, digamos, por la base como por todo el lateral de las paredes, ¿no? Pues ahí va a haber conducción, ¿no? Entonces lo que se trata pues es de evitar esas pérdidas de calor, ¿no? Por conducción, ¿no? Asimismo, pues en este caso, dado pues que el colector está expuesto al aire, ¿no? Por acá hay convección, ¿no? Por la base también habrá convección también por acá, ¿no? Y la convección pues está representado por, ¿no?, su coeficiente de convección superficial, ¿no? Que tal vez para todos, ¿no?, para los diferentes, digamos, movimientos de aire o zonas de aire no sea el mismo valor, ¿no? Pero ahí están representadas pues por su coeficiente superficial de calor, ¿no? Entonces la radiación pues llegará, ¿no?, o incidirá sobre la cubierta, ¿no? Una irradiancia, ¿no?, un flujo, ¿no? Esto es vatio metro cuadrado, ¿no?, irradiancia solar, ¿no? O flujo también. Incide, pues el vidrio tendrá ahí sus propiedades, ¿no?, justamente caracterizado por quién, por su transmisividad y absortividad, ¿no? Atravesará pues la irradiancia solar, ¿no? La cubierta de vidrio, ¿no? Va a ingresar, ¿no? Entonces, por este lado tendremos las tuberías, ¿no? Las tuberías y la placa pues estará en la base, ¿no? Hay diferentes, digamos, modelos de colectores, ¿no? En algunos colocan la placa por encima, ¿no? Entonces la radiación solar pues va a incidir de manera directa sobre la tubería, ¿no? Otra parte incidirá sobre la placa, ¿no? La que incide sobre la placa pues se conducirá a través de él y llegará también a la tubería, ¿no? Y calentará el agua que pues pasa por esas tuberías, ¿no? Pero ¿qué sucede con la placa? Pues una vez que ha absorbido, ¿no?, va a emitir energía, ¿no?, y va a incidir esa energía, pues esta energía ya es ¿no?, es una energía o una radiación de longitud de onda larga, ¿no? Mientras que la del sol es de onda corta, ¿no? Hasta acá sigue siendo onda corta, ¿no? Entonces, al radiación de longitud de onda larga, pues va a quedar atrapado al interior porque el vidrio, para ese tipo de radiación, ¿no?, de longitud de ondas largas, pues en el infrarrojo, ¿no?, tiene un comportamiento opaco, ¿no? Entonces, pues se va a reflejar, ¿no? Toda la radiación emitida por la placa va a ser reflejada, ¿no? Entonces, acá se crea, pues, lo que se denomina el efecto invernadero, ¿no? Entonces, la temperatura se va a elevar, pues, ¿no?, a valores, pues, muy superiores que la temperatura exterior. Se va a crear una trampa de calor y eso contribuye a calentar aún más la placa negra, ¿no?, la placa absorbedora, ¿no? Y asimismo, pues, el agua, ¿no? Entonces, ahí se crea un efecto invernadero donde la temperatura, ¿no?, en la placa, no tanto en el aire, lógicamente que en el aire va a estar una temperatura también elevada, pero en la placa, ¿no?, la temperatura de la placa puede llegar hasta 200 grados Celsius, ¿no? Mientras que el aire, pues por acá estará tal vez a 30 grados Celsius, ¿no? Entonces hay una diferencia de temperatura del interior hacia el exterior, ¿no?, en la cual va a estar direccionada el flujo de calor, ¿no? Hay elementos sólidos, ¿no? Entonces hay conducción, hay movimiento de aire, ¿no?, también hay convección. O sea, esas transferencias de calores o esos modos de transporte de calor, ¿no?, van a provocar pues ahí
lo que viene a ser la potencia de pérdida, ¿no? Es lo que representa la potencia de pérdidas, ¿no? Ese Q sub P que se desea determinar, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula ese Q sub P? En base, pues, a todas esas interacciones que existen entre el aire y, ¿no?, el colector solar, ¿no? Cómo se determina, cómo se modela, ¿no? Ya lo habíamos visto también anteriormente, ¿no? Va a haber un flujo de calor, digamos, total, ¿no? Flujo de calor total de pérdidas, o una transferencia también de calor total, ¿no?, de pérdidas, o velocidad de transferencia de calor. ¿A qué va a ser igual? Pues será igual al área del colector por un coeficiente global de pérdida de calor por la diferencia de temperaturas, ¿no? Ahora, ¿qué temperaturas, no? Será la temperatura del colector, ¿no?, o de la placa. Algunos lo ponen P, otros lo ponen C, ¿no?, una temperatura promedio, ¿no?, respecto, pues, la temperatura ambiente, ¿no? Porque la interacción es entre el colector y el ambiente, ¿no?, el aire que rodea al colector, ¿no? Entonces, esta expresión, pues, modela, digamos, ¿no?, el la pérdida de calor total, ¿no? En este caso, pues, ¿no?, del colector, ¿no? Entonces, conocida la expresión de pérdida, se puede reemplazar en esta expresión de acá, ¿no?, en la eficiencia del colector, ¿no? Es la parte óptica por la parte térmica, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría expresada esa eficiencia, no? Sería, pues, la parte óptica, que es tau por alfa, ¿no?, multiplicado por la parte térmica, ¿no?, que es uno menos, ¿no?, las pérdidas, ¿no?, por la potencia absorbida por la placa, ¿no? ¿A qué va a resultar igual esto? Pues será tau por alfa, ¿no?, multiplicando tau por alfa menos, que resulta acá será, pues, mu L Q de P, que es, ¿no?, bueno, será tau por alfa acá, ¿no? Vamos a bajar esto, tau por alfa, pero ¿quién es QP, no? Es el área del colector por el coeficiente global de pérdida de calor, la media, la temperatura media de la placa o del colector, ¿no?, menos la temperatura del aire respecto, pues, de la potencia absorbida, ¿no? Entonces, el área acá se cancela, ¿no?, y esto, ¿qué quedaría acá? Quedaría, pues, la eficiencia acertado por alfa, menos acá que haya tau alfa, S, mu L por la diferencia de temperatura, ¿no? Temperatura promedio de la placa menos la temperatura del aire, ¿no? Esta expresión que representa, eso también lo habíamos visto anteriormente, en una clase de ayer, ¿no?, de Castano. Tau alfa sobre S es uno sobre la irradiancia, ¿no?, la inversa de la irradiancia, ¿no? Entonces, esto es uno sobre G, ¿no? Entonces, la expresión de la eficiencia va a ser tau por alfa menos el coeficiente global de pérdidas de calor por dividido entre la irradiancia
por la temperatura de la placa, ¿no? El promedio, ¿no? Menos la temperatura del aire. Entonces, esto sería la expresión para determinar pues la eficiencia del colector, ¿no? Depende de una parte óptica, o por alfa, pues caracteriza la cubierta de vidrio, y una parte, digamos, térmica, ¿no? El coeficiente global de pérdida de calor, ¿no? Entonces, esto es la eficiencia del colector, ¿no? Tau alfa, por lo general, pues se determina por, digamos, se puede encontrar su valor experimentalmente, pero para aplicaciones, pues, ¿no? Esos valores están, digamos, en la bibliografía. Asimismo, también, pues, MUL se puede determinar conociendo los diferentes modos de transferencia de calor, que se mide también. La temperatura del aire también, pues, se mide, ¿no? Con un termómetro. ¿Y cómo se determina la temperatura de la placa, ¿no? Esta temperatura, ¿no? Bueno, podríamos decir, pues, se mide, ¿no? Se coloca un sensor ahí en la placa, ¿no? Si vemos de nuevo el perfil, pues, acá está el colector. La placa, pues, estará por acá, ¿no? ¿Cómo se mide esa temperatura, no? La temperatura de la placa, ¿no? Entonces, una vez que digamos, se tiene el colector, ¿no? ¿Cómo se podría medir esa temperatura de la placa, no? La única forma, pues, habría que quitar el vidrio, ¿no? Retirar el vidrio por un momento, colocar un sensor, pegarlo y volver a colocar el vidrio, ¿no? Pero digamos, pues, que una vez que se retira el vidrio, se coloca, tiene que haber un espacio por donde el cable, pues, pueda, digamos, ¿no? Incrustarse, ¿no? Y puedan haber pérdidas ahí de, digamos, de calor, ¿no? O el vidrio al momento de sacar y volver a colocarlo, pues no quede igual, ¿no? Como de fábrica, ¿no? Entonces ahí puede haber pues inconvenientes, ¿no? Para poder medir directamente la temperatura de la placa, ¿no? Entonces, visto, digamos, ese inconveniente, resulta considerar otra temperatura, ¿no? Otra temperatura que es más fácil de medir, ¿no? El colector, habíamos dicho, pues, ¿no? Si lo vemos, el colector tiene una entrada y una salida, ¿no? Una entrada de agua fría y una salida de agua caliente, ¿no? Y el colector pues se coloca o se instala con una determinada inclinación, ¿no? Similar al panel fotovoltaico, ¿no? Entonces, bueno, la entrada de agua al colector está por la parte inferior, ¿no? La entrada de agua fría, ¿no? La que viene de la red, ¿no? O de la troncal, ¿no? O sea, de un punto de la casa, pues tiene que alimentar a este colector, ¿no? Y pues a ese flujo de entrada de agua se le considera pues fría, ¿no? Y en su camino, digamos, ¿no? Porque esto va a pasar por las tuberías, estas tuberías, ¿no? Va a ingresar por una serie de tuberías y a medida que pues se va transportando por esas tuberías, dado pues que hay radiación solar, se va a ir calentando el agua de manera natural, ¿no? Y en su salida pues saldrá caliente, ¿no? Agua caliente, ¿no? Entonces se ha visto pues conveniente en reemplazar esa temperatura de la placa, que es complicado, ¿no? Por lo que he indicado, abrir y poner ahí el sensor, se ha visto conveniente por facilidad y, digamos, no perder demasiada, ¿no? No perder, pues, en este caso,
cálculos, no perder eficiencia en el cálculo, ¿no? Se ha visto conveniente medir la temperatura a la entrada, ¿no? La temperatura a la entrada, ¿no? Es más práctico, ¿no? Como son tuberías de PVC, pues simplemente se, se perforan, ¿no? Entonces es un pequeño orificio, ¿no? Un pequeño orificio por el cual pues se puede colocar el sensor y medir cuál es esa temperatura, ¿no? Y esa temperatura se denomina pues temperatura de entrada, ¿no? En la parte fría, ¿no? Entonces, visto, digamos, esa simplicidad de poder medir la temperatura de entrada, que reemplaza esa temperatura de la placa, pero no solamente reemplazar, ¿no? Va a haber ahí un factor que va a intervenir, digamos, para atenuar pues las pérdidas en cálculos que se puedan producir al hacer ese cambio, ¿no? Entonces, en vista de ello, y con esa consideración de reemplazar esa temperatura de la placa por la temperatura de entrada, ¿no? Se considera un factor denominado pues factor de remoción de calor, ¿no? Un factor de remoción de calor, ¿no? Para hacer ese cambio, ¿no? Y poder, digamos, de manera experimental o práctica, llevar a cabo, pues, ¿no? La experimentación y calcular la eficiencia del colector. Factor de remoción, pues, de calor. Es un número adimensional. ¿Cómo está definido ese factor de remoción? Está representado por la potencia útil, ¿no? A temperatura de la placa respecto de la potencia útil ahora a la temperatura de entrada, ¿no? Esto tiene que ver con la temperatura de la placa y esto con la temperatura de entrada, ¿no? Pues esto va a ser equivalente pues a una eficiencia, ¿no? Considerando la temperatura de la placa respecto a una eficiencia, considerando la temperatura de entrada, ¿no? Y eso pues es menor o igual a uno, ¿no? Entonces con ese factor de remoción, la eficiencia del colector no va a ser igual al factor de remoción multiplicado por un tau por alfa menos el coeficiente global de pérdida de calor, mu su L, ¿no? Dividido por la irradiancia y multiplicado por la temperatura, ya no de la placa ahora, ¿no? Será la temperatura de entrada menos la temperatura del aire, ¿no? Entonces, estos, digamos que sí se puede llevar a cabo pues la experimentación. El factor de remoción se indica en los colectores solares, ¿no? Es una especie pues de eficiencia, en este caso la placa absorbedora, para transmitir calor al fluido, ¿no? Entonces, para llevar a cabo una experimentación y poder medir esa temperatura, digamos, de entrada equivalente a la temperatura de la placa respecto de un factor de remoción, pues se ve conveniente, ¿no? Para el cálculo de su eficiencia, ¿no? Entonces, si en una aplicación, pues indican cuál es el factor de remoción en este caso, pues, ¿no? De la placa, un factor de remoción de calor, se considera este factor y este modelo, ¿no? Si no se indica, pues simplemente se considera pues como tal, ¿no? Pero sí debería indicarse la temperatura de la placa, ¿no? Entonces, pues eso te tiene que indicarlo la aplicación, ¿no? En el ejercicio, en el problema, tiene que estar pues ahí indicado, ¿no?
Además, bueno, también, ¿no? El calor útil, debido a que es una transferencia, digamos, de un tipo de calor de manera sensible, este calor útil se puede determinar conociendo el flujo másico que está relacionado con el caudal, su calor específico, ¿no? Y una diferencia de temperatura, ¿no? Que en este caso sería la temperatura de salida menos pues la temperatura de entrada, ¿no? De salida y de entrada del colector, ¿no? Eso es la temperatura del agua, no del fluido, ¿no? Además, pues también se ha visto, ¿no? Que la eficiencia es la potencia útil, ¿no? Respecto de quién, pues del área del colector multiplicado por la irradiancia, ¿no? Entonces la eficiencia también se puede determinar, ¿no? Reemplazando lo que está arriba, como el flujo másico, el calor específico y la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, ¿no? Y esto dividido pues el área del colector y la irradiancia solar. Entonces, va a depender de la aplicación, o la aplicación puede, digamos, considerar pues ahí, ¿no? También el flujo másico, ¿no? El calor específico, o la temperatura de entrada, o la temperatura de salida, ¿no? Entonces, pues, esos aspectos en la misma aplicación pues debe considerar, ¿no? Entonces hay dos, bueno, como ven, hay dos, digamos, dos modelos para determinar la eficiencia, o tres incluso, hasta cuatro, ¿no? Esto es el más práctico, ¿no? El más directo, ¿no? La eficiencia, pues, considerando que el colector es como una especie de máquina térmica, ¿no? Asimismo, si acá en esta ecuación, esta es una ecuación lineal, ¿no? Porque es una constante, A por alfa, pues es una constante, ¿no? Y la expresión, pues, si mu L es una constante, G, digamos que cambia con el tiempo, las temperaturas también cambian. Esto de acá se puede expresar como una ecuación lineal, ¿no? Digamos que es equivalente n a una función lineal. Entonces, así como el panel o la celda fotovoltaica tiene su curva corriente voltaje, el Profesor, panel también tiene disculpe, su, ¿sí? profesor, disculpe, la temperatura media en este caso sería la temperatura de salida menos la temperatura entre dos o algo así. Eso no lo escuché bien. Pero en algunos libros consideran también, pero digamos que no representa un valor, pues, característico si se mide directamente la placa, ¿no? En algunos libros también consideran, digamos, ¿no? La temperatura media de la placa como la temperatura de entrada, salida sobre dos, ¿no? Pero, digamos, por experiencia, ¿no? De gente que, pues, está dedicado a este rubro, han visto conveniente que tiene mayor representatividad la temperatura de entrada, ¿no? En respecto de considerar, cuando dice temperatura media promedio, es pues si se midiera, ¿no? Mides, no sé, un determinado tiempo y sacas una media y ese valor representa esa temperatura, ¿no? Lo mides directamente en la placa, ¿no? Si no se desea o es complicado, digamos, hacer mediciones directamente en la placa, entonces se reemplaza por la temperatura de entrada, pero considerando este factor de remoción, ¿no? Que es también como una especie de eficiencia, digamos, ¿no? Una eficiencia de qué tanto absorbe la placa, pues absorbedora, ¿no? Para pues ese calor transferirlo al fluido, ¿no?
Entonces, si se considera el factor de remoción, se debe considerar como temperatura, en este caso, del sistema, la temperatura de entrada, ¿no? Y esa temperatura media de ahí, bueno, ese es un valor que se puede medir, ¿no? Bueno, digamos, si es que se puede medir, ¿no? En una aplicación tendrían que indicarlo, ¿no? O temperatura de entrada o temperatura de la placa directamente, ¿no? Mm. Y si indican la temperatura de entrada, pues tendrían que indicar el factor de remoción, ¿no? Mm. Y si dan la temperatura de entrada y no está el factor de remoción, se puede considerar uno, ¿no? Porque es menor o igual a uno, ¿no? El máximo. Entonces sí hay que tener, digamos, en claro, pero dependiendo las indicaciones, pues, del ejercicio, ¿no? La aplicación o el problema, ¿no? Así como en los paneles fotovoltaicos hay un factor de forma también, ¿no? Que a partir de ello también se podría determinar la eficiencia. Entonces, en este caso hay un factor de remoción, ¿no? Para el tema fototérmico, ¿no? Entonces, también se puede determinar, pues, ¿no? Dado que la eficiencia se puede expresar como una función lineal, ¿no? Entonces, quiere decir que la eficiencia está expresada, pues, por una función con pendiente lineal con pendiente negativa, ¿no? Digamos que es la curva característica, pues, de un panel fototérmico, ¿no? O de un colector solar, ¿no? Donde hay algunos puntos importantes acá que indicar, ¿no? Este punto, por ejemplo, ¿no? O este punto, ¿no? O que indica la pendiente, ¿no? Entonces, si este es X, ¿no? Y esta es la eficiencia, bueno, para X0 acá será A, ¿no? Y para la eficiencia cero, X, pues acá será A sobre B, ¿no? Y aquí indican estos puntos, ¿no? O qué puntos son, ¿no? Y así como también, pues, la pendiente, ¿no? Sabiendo, pues, que esto es equivalente, tau por alfa menos mu su LG, temperatura de la placa, menos la temperatura del aire. O también puede ser con el factor de remoción, simplemente hay que multiplicarlo por ese factor de remoción y cambiar, pues, la temperatura de la placa por la temperatura de entrada, ¿no? Entonces, ¿quién es A? A, pues, es tau alfa, ¿no? Acá será, pues, tau por alfa, ¿no? B, bueno, esta parte sería B, ¿no? Y esta otra parte sería el X, ¿no? Esta parte sería el X, ¿no? Porque esos varían con el tiempo, ¿no? Mientras como su L, digamos que es una constante, ¿no? Entonces, la pendiente, ¿quién sería? La pendiente de esta curva, pues sería menos mu su L, ¿no? Es el coeficiente global de pérdidas, ¿no? Y este punto, ¿no? De acá es cuando la temperatura de la placa es igual a la temperatura del aire, ¿no? Este punto de acá, ¿no?
Y ese punto se le denomina pues temperatura de estancamiento. Este viene a ser la parte óptica, esta es la temperatura de estancamiento y la pendiente pues viene a ser el coeficiente global de pérdidas, ¿no? Entonces con la gráfica se puede indicar pues la eficiencia o digamos el comportamiento de un colector, ¿no? Porque cada colector tiene sus propias, digamos, funciones lineales, ¿no? Entonces este puede ser uno, dos, tres, ¿no? ¿Cuál será más eficiente, no? El uno, el dos o el tres, ¿no? Bueno, el que tiene más pendiente tendrá más pérdidas, ¿no? El que tiene menos pendiente, el de más pendiente, pues más pérdidas, ¿no? Menos pendiente, menos pérdidas, ¿no? Pues, ¿se refiere al más negativo o menos negativo? Claro, como bueno, la pendiente, bueno, en este caso es negativo, pues, ¿no? O sea, si es más de menor pendiente, el valor pues será como es. Si tiene más pendiente, lo más pendiente es menos negativo, ¿no? Menos pendiente, menos, no, claro, más pendiente, más negativo, ¿no? Menos pendiente, menos negativo, ¿no? Entonces, que tenga menos pendiente, pues es más, digamos, pues menos pérdidas, ¿no? Y la eficiencia va a ser mayor, ¿no? Más pendiente, pues más pérdidas. Y la eficiencia es menor, ¿no? Entonces, acá será T de la placa, o también T de entrada, pues T del aire respecto de G, ¿no? Y acá, pues es la eficiencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Así ¿Me como, podría, sí, disculpe, ¿me podría poner un ejemplo numérico por si acaso? ya vamos a ver un problema. Vamos a poner acá unos datos. Esto de acá pues viene a ser tau por alfa, ¿no? Tau por alfa puede ser pues un punto 6, 7, 8, 9, ¿no? Punto 7 puede ser, ¿no? Este punto puede ser pues 0,02, ¿no? Pues 0,04 y así, ¿no? Por acá 0,1 tal vez, ¿no? Acá pues una pendiente de 1, ¿no? Entonces mu suele que va a ser igual para 1. Pues será pues 0,7 sobre 2, ¿no?
0,7 suma sobre 0,02, ¿no? Para 2, pues 0,7, ¿no? Y así, ¿no? Para 3 también, ¿no? Que es menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mayor, cuál es menor, ¿no? El primero es menos 35. Acá está la tija grande. El segundo es menos 17.5. Estos son pérdidas, son coeficiente global de pérdidas, ¿no? Es decir, que el primero tiene más pérdidas, ¿no? Y el último, el 3, tiene pues menos pérdidas, ¿no? Entonces, más pérdidas, menos eficiente, ¿no? Menos pérdidas, pues más eficiente, ¿no? Entonces, el que tiene menor pendiente, pues es más eficiente, ¿no? El que tiene mayor pendiente, menos eficiente, ¿no? Esto podría representar tal vez un colector de piscina, ¿no? Y esto tal vez un colector, pues, de tubos al vacío, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Más eficiente, ¿no? El de piscina es menos eficiente, ¿no? Está expuesto, digamos, no tiene, no tiene la carcasa, no tiene el contenedor, la placa está expuesto directamente al aire, ¿no? Porque una piscina pues no requiere de altas temperaturas, ¿no? Tal vez a lo mucho incrementar 10 grados nomás. Entonces vamos a ver un ejemplo, un problemita. Vamos a buscar un problemita. Un problemita referido a curvas de colectores, ¿no?
este ejercicio, ¿no? Considere las siguientes curvas de eficiencia de dos colectores solares de 2 metros cuadrados. Hay dos colectores, cada uno pues tiene esa área, ¿no? Con una radiación solar que incide sobre el colector de 800 vatios por metro cuadrado. Hay una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Calcule la potencia útil en watts que se puede extraer de cada uno de estos colectores solares, ¿no? A 40 y a 80 grados Celsius, ¿no? ¿Cuánta potencia se puede extraer, ¿no? Potencia en este caso pues que va a ir a parar hacia al fluido, ¿no? El fluido de trabajo, ¿no? ¿Cuál será esa potencia, ¿no? En base pues a lo que hemos estado viendo, ¿no? En base pues a este modelo, ¿no? Esto vendría a ser el modelo, ¿no? Que representa pues esas curvas de eficiencia respecto del delta de T y la radiancia, ¿no? Como está representado la eficiencia, transmitida por la sortividad, coeficiente global de pérdidas. No hemos visto todavía, bueno, ¿no? Sí se ha indicado cómo se determina el coeficiente global de pérdida, ¿no? Que depende de la transferencia de calor, ¿no? En este caso, el área, la diferencia de temperaturas, ¿no? G, ¿no? Y después la temperatura de la placa, ¿no? Menos la temperatura del aire, ¿no? Entonces el modelo, pues, que caracteriza, ¿no? El que representa ese comportamiento lineal, pues, de la eficiencia, ¿no? O sea, a partir de ello, ¿cuál será, pues, la potencia útil? ¿No? Asumiendo que esto, pues, sea un colector. Esto puede ser uno, puede ser dos, ¿no? Entonces puede ser uno, puede ser dos, ¿no? O al revés también, ¿no? ¿Cuál será la potencia útil que se extrae del colector de uno y cuál de dos, ¿no? Claro, pero para determinar la potencia, pues necesitas conocer la eficiencia, ¿no? Esa potencia útil será pues la eficiencia, ¿no? del colector multiplicado pues, ¿no? Por la potencia, en este caso, que está ingresando al colector, ¿no? De entrada puede ser, ¿no? ¿Qué es el G, ¿no? El G por A, ¿no?
por el área del colector. ¿Cuál será esa potencia? Están pidiendo esto. Para uno, ¿no? Porque es el calor útil, ¿no? Esa potencia, pues, que va a ir a parar a calentar al fluido, ¿no? La potencia útil en watts, ¿no? O watts, ¿no? Que se puede extraer de cada uno de estos colectores, ¿no? ¿Con cuál de estos colectores se extrae, digamos, mayor calor para calentar el fluido, ¿no? Que circula a través de ellos, ¿no? En este caso, pues, para una temperatura, ¿no? De 40 grados Celsius y de 80 grados Celsius, ¿no? Y asimismo para el caso 2, ¿no? ¿Cuál será, pues, esa potencia, ¿no? Igual, ¿no? Para 40 y 80 grados Celsius, ¿no? Entonces hay que reemplazar datos, ¿no? Se conoce G, se conoce todo por alfa. ¿Cómo se determina el coeficiente global de pérdidas, ¿no? La pendiente. La pendiente. Hay que determinar la pendiente para cada uno de ellos, ¿no? Entonces se conoce todos los parámetros, ¿no? Conoce todo por alfa, mu L, G, la temperatura de la placa a 40, 80 y la temperatura del aire, ¿no? O el ambiente, ¿no? El aire exterior al colector, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene de datos? El área del colector, ¿no? Por acá lo puedo poner. En dos colectores, en el área del colector, ¿no? 2 metros cuadrados de radiancia, 800, temperatura del aire también da, o ambiente, ¿no? 20 grados Celsius. ¿No? Bueno, y bien, el Q útil, ¿no? Q útil, se tiene la temperatura, en este caso, pues de la placa, ¿no? 40
Bien, pues esas dos condiciones, 40 y 80 grados. Y se pide el QT. Pero que faltaría el muelle, ¿no? Para uno, pues será 0,75. Vectores 0,15. 75 entre 15, 5. Muelle 5. ¿Qué unidades tiene muelle? ¿Cuáles son las unidades de ese muelle? El coeficiente global de pérdida de calor, ¿no? No es adimensional, ¿no? Ese es un valor que tiene sus dimensiones, ¿no? Unidades, ¿no? Entonces, bueno, ya conociendo mu L, pues se puede determinar la eficiencia, ¿no? Será pues tau por alfa. ¿Quién es tau por alfa? Para 1 en 0,75, ¿no? Menos mu L que es 5, ¿no? Respecto pues de G, ¿no? Claro, 5 G es 800, ¿no? Vatio metro cuadrado, ¿no? Multiplicado por la diferencia de temperatura, ¿no? En este caso 40 menos 20 que es del aire, ¿no? Acá pues grado Celsius, grado Kelvin. En diferencia, digamos, es lo mismo. Entonces, este de acá pues tiene que ser adimensional, ¿no? La eficiencia es adimensional, ¿no? Entonces, ¿qué unidades tendrá esto? Pues será vatio, ¿no? Para que se cancele con el vatio. Vatio metro cuadrado, ¿no? Kelvin, grados Celsius. También puede ser Kelvin, vatio metro cuadrado Kelvin, porque la diferencia también arriba por 40 menos 20, pues Kelvin. En sí debe ser Kelvin, porque pues hay que expresarlo en sistema internacional, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, por la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces eso resulta dimensional. Entonces las unidades acá serán por vatio, ¿no? Ujú. Es coeficiente global de pérdidas, tiene las mismas unidades que la transmitancia térmica, ¿no? Que es la inversa de la resistencia térmica, ¿no? Es el mismo 1 de transmitancia térmica, ¿no? Entonces, ¿qué eficiencia resultará acá? La eficiencia de 1, ¿no? 20, 100. Entonces, el Q útil será 0, no, esto, 0,6
por G, ¿no? Por 2 metros cuadrados. Acá esto se elimina. Y esto resultará pues 1000 vatios, ¿no? Es la potencia útil, ¿no? La potencia pues en este caso requerido, o que se puede extraer del captador, ¿no? Absorbedor, o la placa absorbedora, ¿no? Para transferirlo pues hacia el fluido, ¿no? 1 kilovatio, ¿no? 1 kilovatio, ¿no? Ya en energía hay que multiplicar por el tiempo nomás, ¿no? 1 kilovatio que el colector esté captando, no sé, pues 5 horas tal vez, ¿no? 4 horas, pues se tiene ahí un valor representativo, ¿no? Entonces, de manera similar, ¿no? Esto es para 40 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál será la potencia útil que se puede extraer, pues, de 80 grados Celsius, ¿no? Tal vez cualquiera podría pensarnos, tal vez mayor, ¿no? Más de 1 kilovatio, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque hay una resta ahí, ¿no? Entonces, para la parte, ¿no? La temperatura 80 grados Celsius del colector, ¿no? ¿Cuánto será esa potencia útil? Bueno, la eficiencia va a ser la misma, ¿no? O digamos, va a estar representado por la misma expresión, ¿no? Menos. El coeficiente global de pérdidas es el mismo, ¿no? Es el mismo colector, no solamente se está cambiando la temperatura de la placa. ¿No? Respecto a 800, ¿no? Vatio metro cuadrado, ¿no? Y este era vatio metro cuadrado Kelvin o Celsius, ¿no? Vamos a poner Celsius porque dan la temperatura en Celsius, ¿no? Ahora pues será 80 acá, ¿no? 80 menos 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto será la eficiencia, ¿no? A 80 grados Celsius, ¿no? Claro, mientras más temperatura, más pérdidas, ¿no? No, no es conveniente que la temperatura, en este caso, pues, de la placa llegue, pues, ¿no? A, no sé, 100, 200 grados, porque va a haber mayores pérdidas, ¿no? El del TT es mayor, entonces el TT es directamente proporcional con la transferencia de calor, ¿no? En este caso con el coeficiente global de pérdida de calor, ¿no? Entonces va a haber mayores pérdidas, ¿no? Entonces el calor no solamente es, digamos, perjudicial en la eficiencia del panel fotovoltaico, ¿no? Sino también en el panel fototérmico, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Esto va a salir menor porque la diferencia pues es mayor, ¿no? Esto sale 0,375, ¿no? 37%, bueno, 38%, ¿no? Mientras que a 40 grados Celsius era prácticamente 63%, ¿no? Mayor eficiencia, ¿no? Entonces, digamos que es una desventaja tener temperaturas altas, ¿no? Y además que el agua comience a, digamos, a ebullir o a hervir, pues va a generar presión, ¿no? Dado que son sistemas, bueno, tiene sí su punto de venteo, de ventilación, justamente
Cuando no se utiliza el sistema, pues el calor en el agua se va a ir recalentando día tras día, ¿no? Si es un colector o una terma solar, digamos, artesanal, ¿no? 3, 4 días, si el agua no se descarga, en un día puede llegar con una radiación así de 800 vatios metro cuadrado. Si se carga a 10 grados, si el agua fría de ingreso al sistema es de 10 grados, ¿no? Y se tiene una irradiancia de 800 vatios metro cuadrado, a las 4 de la tarde el agua estará pues en 30 grados Celsius, ¿no? Ese día, ¿no? Se deja el sistema lleno, ¿no? No se descarga nada de agua. Pasa el siguiente día, claro, toda la noche va a haber pérdidas, ¿no? De los 30, digamos que de nuevo inicia a las 8 o 9 de la mañana con, bueno, ya no va a iniciar con 10, ¿no? Porque hay una inercia térmica debido a la capacidad de agua que tenga la terma solar, ¿no? Digamos 100 litros de agua. Entonces el primer día el agua ingresó a 10 y en la tarde se tenía 100 litros de agua a 30 grados Celsius, no hay un delta de 20 grados Celsius. Pasa toda la noche, suponiendo que pierda 10 grados Celsius. Al día siguiente ya no va a iniciar con 10 grados, no va a iniciar con 20 grados Celsius. Y ahora, al término de ese día, ya no va a estar en 30, va a estar tal vez en 50 grados Celsius, ¿no? Y así, ¿no? El agua, la temperatura se va incrementando si es que, digamos, no se descarga o no se quita agua, ¿no? El sistema ahí está, digamos, estancado, ¿no? El agua está estancada, ¿no? Pasa una semana, el agua ya puede, digamos, empezar a hervir, ¿no? Ebullir, ¿no? Y eso va a generar presión, ¿no? Y esas presiones va a comenzar a deteriorar, pues, los puntos débiles, ¿no? Las conexiones débiles que puede ser una, una unión universal, ¿no? Tal vez un codo, si no se ha, digamos, pegado bien, ¿no? O el teflón empieza ya ¿no? En las uniones roscadas, comienza a debilitarse. Y con el tiempo, pues va a comenzar a haber filtraciones de agua ahí, ¿no? Y si la presión es elevada, digamos una semana, 3, 4 días, la radiación está por 800, pues ya el sistema va a comenzar a presentar fugas, ¿no? Fugas de agua, ¿no? O si hay tuberías, se van a comenzar pues a doblar, ¿no? Dado pues que las tuberías, como es un sistema cerrado, la tubería de agua fría también se va a calentar, ¿no? Porque el agua está recirculando, ¿no? Entonces ahí comienza ya a haber problemas, pues, ¿no? En las conexiones, ¿no? Entonces, un sistema, bueno, si es artesanal, pues cada día hay que estar descargando el agua, ¿no? Hoy cargo el sistema, en la tarde tengo 40 grados Celsius, entonces tengo que utilizarlo para algún uso. Y así, ¿no? Todos los días, ¿no? Cargo, descargo, cargo, descargo. Bueno, por algo es el sistema también, de hecho, que se instala o es conveniente, digamos, esta tecnología para el uso de agua caliente, ¿no? Pero un sistema comercial sí puede, digamos, estar el agua más tiempo, pero tampoco es lo recomendable porque igual, pues, ¿no? Siempre hay partes débiles, ¿no? Siempre hay elementos, accesorios de PVC, ¿no? Además, así sea, pues, digamos, tuberías o accesorios de agua caliente, ¿no? Se va a comenzar, digamos, a las juntas, las uniones, ¿no? Los pegamentos o los accesorios roscados van a comenzar a presentar ahí deficiencias, ¿no? Entonces se recomienda que por algo se instala y ¿no? Hay de hecho necesidad de agua caliente, ¿no? Todos los días pues se descargue algo, ¿no? De agua, ¿no? O si el sistema no se utiliza, se tiene que cubrir el colector solar, ¿no? Con un elemento, un protector pues, ¿no? De alta reflectancia, ¿no? Sí, una tela blanca o algo que sea de color blanco, ¿no? Igual que el panel fotovoltaico, ¿no? Si no se utiliza hay que taparlo, ¿no? Para evitar que, digamos, el calor degrade pues la celda, ¿no? En este caso también, digamos, degrade la pintura, ¿no? De la placa absorbedora, ¿no? Entonces hay una reducción de eficiencia, ¿no? El agua también caliente, pues no es que uno necesite para ducharse pues 50, 60 grados Celsius, ¿no? Generalmente el agua debe estar a 70 grados Celsius, ¿no? Pero digamos, pues, ¿no? Se recomienda que se descargue el agua caliente, ¿no?
Entonces ven que disminuye su eficiencia pues a la mitad incluso, ¿no? Aumentando la temperatura, ¿no? Claro, en ocasiones se suele pensar, pues, ¿no? El usuario que desconoce y dice, no, le dejo mejor 2 días, no va a tener agua a mayor temperatura, no agua más caliente, 2, 3 días, ¿no? Pero pues va a tener esos inconvenientes de en el poco tiempo comenzar a presentar fugas por ahí, ¿no? Goteo principalmente, ¿no? Y si está en un techo, pues va a comenzar a deteriorar el techo, ¿no? Va a comenzar ahí a mojar, la humedad se va a penetrar hacia la estructura, pues, ¿no? Hacia las columnas, las vigas, y comienza a corroer ¿no? El fierro, ¿no? Y después también cuando está 3, 4 días, pues también puede haber accidentes de quemaduras, ¿no? Porque se va, digamos, a interactuar con agua, pues que puede salir 70, 80 grados Celsius. Pero esa temperatura de salida del agua, pues tiene que mezclarse con agua fría, ¿no? O sea, el sistema ya en la ducha tiene que tener un regulador, ¿no? Una mezcla de agua fría o caliente y uno, pues, digamos, determina o manualmente va fijando según el agua que va saliendo, ¿no? Entonces, 100 litros de agua caliente a 60 grados, más otros 100 litros de mezcla, pues ya uno tiene 200 litros, ¿no? Y 200 litros, pues es adecuado para una familia de 4 personas, 3, 4 personas. Y depende también del clima, digamos, la cantidad de veces que se carga el sistema, ¿no? Si se descarga pues al mediodía, se vuelve a cargar, el agua va a recuperar, digamos, ¿no? La misma temperatura que tuvo, ¿no? En la carga inicial a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Entonces tiene la opción de darse, digamos, 2 duchazos, ¿no? No se recomienda en climas de heladas cargar digamos, ¿no? Tengo agua a las 5 de la tarde, descargo el agua y cargo agua fría, ¿no? O sea, no se recomienda ese proceso porque ya el agua, digamos, no se va a calentar, va a ser el mismo en la red, ¿no? Y en la noche va a descender tanto como la temperatura exterior y el agua al interior se va a congelar, ¿no? Y al congelarse el agua en las tuberías, pues se va a expandir, ¿no? Y va a quebrar ahí, pues, ¿no? Las conexiones, ¿no? Así sea de metal, igual las quiebra, ¿no? Las, ¿no? Pues hay roturas ahí. Y esa es, digamos, una experiencia típica, ¿no? En zonas rurales, ¿no? Yo en varios sitios he visto, ¿no? ¿No? E incluso en algunas casas he visto, digamos, el inconveniente que se han duchado al día siguiente, pues ya las tuberías están rotas y tuberías de cobre todavía. Entonces, no es recomendable, digamos, ¿no? Muy noche descargar el agua, ¿no? Hasta las 2, 3 de la tarde se carga el agua, pues hay algo de radiación, no hay algo de inercia y entonces pues el agua no se va a descongelar, no se va a congelar, ¿no? Entonces, pues ahí se tiene la eficiencia, ¿no? ¿Cuál será en este caso la potencia útil? Será pues 0,375, ¿no? Multiplicado por los 800. La irradiancia es la misma, ¿no? Por los 2 metros cuadrados, ¿no? Pues esto resulta en 600 vatios, ¿no? Menor potencia, ¿no? Para, digamos, calentar el fluido, ¿no? Este es el calor útil en la placa que va a ser transferido al fluido, que por lo general es agua, ¿no? General, para bajas temperaturas, pues agua, ¿no? Bajas temperaturas, en radiación, hay varios tipos de colectores, ¿no? Hay hasta 4 tipos de, digamos, de diseño, ¿no? Todos pueden ser bueno, algunos por convección natural, otros por convección forzada, otros pueden ser, ¿no? Eh, colectores directos, otros indirectos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces así, ¿no? Se puede determinar también para lo que viene a ser, ¿no? Determinar
coeficiente global de transferencia de calor de 2, la eficiencia de 2 y el calor útil, pues, ¿no? De 2, ¿no? Tanto a 40 como a 80 grados Celsius, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Digamos, cuál es más conveniente, ¿no? Cuál de estos colectores, digamos, es más conveniente y a qué temperatura operativa, pues, deben, digamos, de trabajar, ¿no? Hay sistemas, digamos, un tanto más sofisticados, generalmente cuando son por convección forzada, y ya es un sistema, es, digamos, para una aplicación industrial, ¿no? Un hotel simplemente. Un hotel donde requiere, pues ya, y si no requiere, pues 100, 200 litros de agua, ¿no? 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces ya se tiene una serie ahí de colectores, ¿no? Conectados en paralelo, que es lo más recomendable para tener una temperatura homogénea, ¿no? Pero ya tienes un área ahí de captación, ¿no? También regular, ¿no? Los paneles más grandes son de 3 metros por 2 metros, ¿no? 6 metros cuadrados, ¿no? Los paneles fototérmicos, ¿no? Y los tanques, digamos, porque no, el sistema trabaja el colector más su termo, ¿no? El termotanque, ¿no? En la cual se almacena ahí el agua caliente. Los tanques comerciales, los más comerciales, los calentadores solares de agua son de 300 litros, ¿no? Tanques de 300 litros, ¿no? Con área de colector, pues, de, a ver, 3 metros cuadrados, ¿no? Esos son los más comerciales, ¿no? Tanques de 300 litros, ¿no? De mayor capacidad, digamos, ¿no? Después hay de 200, de 100, hasta de 50 litros ahí, ¿no? Con 1 metro cuadrado de colector, ¿no? Para 2 personas, ¿no? Y el costo, pues, por litro debe estar en 20 soles, ¿no? 20, 25 soles el litro, ¿no? La instalación, ¿no? Entonces, si es de 50 litros, una termita te puede costar 1.000 soles, ¿no? Pero tienes agua caliente, ¿no? El costo lo puedes recuperar en poco tiempo, ¿no? En menor tiempo que incluso que un sistema fotovoltaico, ¿no? Así lo comparas con el consumo de energía eléctrica para calentar agua, ¿no? Que las resistencias pues tienen ahí un valor elevado de potencia. Entonces rápidamente se recupera su costo, ¿no? El costo de inversión, ¿no? Pero para un hotel, pues un tanque no va a tener 20, 30 tanques de 300 litros, ¿no? Un hotel, pues aún ya es un sistema ya más comercial, industrial. Se manda a construir un tanque, ¿no? 5 metros cúbicos, ¿no? 10 metros cúbicos, ¿no? El tanque sí digamos que es más, bueno, se puede construir localmente, ¿no? No requiere pues de importar porque no es un taller de metal mecánica, ¿no? Semi-industrial, pues construye ese tanque, ¿no? Entonces de esa manera se puede determinar pues la potencia útil, la eficiencia y finalmente, bueno, el coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? La potencia útil y finalmente la potencia que está solicitando, ¿no? Después hay un término, bueno, que ya lo he mencionado por acá, no sé dónde lo mencioné, pero creo que lo indiqué por alguna parte, ¿no? No, está por acá. No lo he mencionado, creo. ¿Qué sucede cuando la temperatura de la placa es igual o se iguala a la temperatura ambiente, ¿no? Bueno, a la temperatura, en este caso, no a la temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente es elevado, ¿no? A la temperatura de entrada, ¿no? ¿Qué sucede cuando el sistema, ¿no? Ya todo el sistema, o el colector mismo también,
si el agua no circula, pero está expuesto al sol, ¿no? O sea, está quieto el agua, ¿no? No hay movimiento de fluido, ¿no? Pero el sistema está con agua, ¿no? El colector solar, ¿no? Todas las tuberías están cargadas de agua, ¿no? Pero no se mueven, ¿no? Y hay radiación solar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que en algún momento la temperatura del agua va a ser la temperatura de la placa, ¿no? En algún momento se van a igualar esas temperaturas, ¿no? Y en ese momento, pues, sucede lo que se llama la temperatura de estancamiento, ¿no? La temperatura máxima, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la temperatura, digamos, esas temperaturas se igualan? Si se igualan, pues una temperatura, digamos, ha llegado al equilibrio, ¿no? No hay transferencia de calor, ¿no? No hay potencia útil, ¿no? Entonces la eficiencia sería nula, ¿no? En ese punto o en esa condición de temperatura de estancamiento, la eficiencia es nula, ¿no? Porque pues, la temperatura de la placa con la temperatura, en este caso, del agua se igualan, ¿no? Llega a un equilibrio térmico, ¿no? Entonces, a esa temperatura, bajo esa condición, se denomina pues temperatura de estancamiento, ¿no? Y es una temperatura máxima, ¿no? Una temperatura máxima la cual pues se puede determinar, ¿no? ¿Cuál es esa temperatura máxima, ¿no? Entonces, ¿cómo está representada la eficiencia? Como para recordarlo, porque tampoco, o esto ha salido de la definición, ¿no? Del balance energía inicial, ¿no? No es necesario pues recordarlo, ¿no? Pero ya de tanto practicar, pues uno lo recuerda. Mm. Acá pues la temperatura de la placa menos la temperatura del aire, ¿no? Entonces en esa condición cuando el agua no circula, el sistema está cargado, pero no, el agua no se mueve, ¿no? Y hay radiación, pues, ¿no? Digamos de las 9 de la mañana la radiación puede estar en 500 vatios por metro cuadrado, ¿no? La irradiancia, ¿no? 500, ven aumento hasta el mediodía, puede llegar a más de 1000. De ahí comienza a descender, si el cielo es despejado, de manera similar hasta antes del mediodía, ¿no? Hasta las 4 de la tarde, digamos. Entonces la temperatura de la placa, como está transfiriendo, ¿no? La placa hacia el agua y no se mueve el agua en algún momento, ambos van a llegar al equilibrio, ¿no? A la 1 de la tarde, pero van a llegar al equilibrio, ¿no? En ese momento, pues, ¿no? La temperatura de la placa es igual a la temperatura del agua y es la temperatura máxima. Entonces, esto de acá va a representar para esa condición de estancamiento la temperatura máxima. Y como no hay, en este caso, pues, ¿no? Digamos, está en equilibrio, el calor útil es cero, pues las temperaturas son iguales, ¿no? Esta eficiencia es nula, ¿no? Porque la eficiencia es Q útil entre Q, pues, que entra, entonces es nula, ¿no? Entonces, para esa condición se puede determinar la temperatura de la placa, ¿no? Acá pues será mu L, G, ¿no? Temperatura de la placa, bueno, ahora es temperatura máxima, pues, ¿no? O sea, la temperatura máxima se puede determinar. ¿Cuándo, pues, la temperatura va a ser máxima? Cuando el sistema presente estancamiento, ¿no? Entonces, acá pues, este máximo, que sería igual, pues, será la temperatura ambiente, más G, por mu su L, ¿no?
Entonces, con esta expresión, pues se determina la temperatura máxima, ¿no? Bajo esa condición, pues, de estancamiento, ¿no? El fluido no circula por el colector solar, ¿no? Está estanco, ¿no? Está quieto, ¿no? Y esa condiciona a lo que no se quiere llegar, pues, ¿no? El agua puede llegar a 100, no sé, a la temperatura de la placa puede llegar, si es de placa plana, pues puede ser 100, 150 grados Celsius, ¿no? Si es de tubos al vacío, pues la temperatura puede llegar a más de 200 grados Celsius, ¿no? Otro tipo de aplicación, digamos, sin considerar estos parámetros que tienen que ver con netamente con el colector solar, ¿no? Hay diferentes, digamos, aplicaciones, ¿no? Vamos a ver la aplicación. No sé si lo tengo ahí. Esta aplicación, por ejemplo. En esta aplicación no indican, por ejemplo, ¿no? La transmisividad, la absortividad, ¿no? Que representa la eficiencia óptica, no está el coeficiente global, ¿no? Entonces, la solución, digamos, va por otro camino. En una casa de una familia de 4 personas en Lima tiene un consumo de agua caliente sanitaria, ¿no? Por el uso de la ducha, 60 litros por persona, ¿no? Bastante, ¿no? Cuya temperatura es 40 grados Celsius, ¿no? El agua proviene de la red, que está a 15 grados Celsius, ¿no? Determine bueno, la energía eléctrica diaria necesaria para que todos los miembros de esta casa puedan utilizar su ducha diaria, ¿no? Y el costo por el consumo de dicha energía. Como ven, es diferente pues la aplicación a otras aplicaciones que podemos ver, pues, ¿no? Tal vez mañana, como les comentaba, ¿no? Dado que el lunes, ¿no? Estaba programado pues hacer clases, ¿no? A última hora y yo desconocía también, ¿no? Entonces, es otro formato, digamos, de aplicación, ¿no? Pero que también tiene que ver con el calentamiento de agua, ¿no? Y el parámetro, en este caso, de potencia útil. Entonces, vamos a ver. Habría que ver, pues, mañana, a qué hora en la tarde, qué hora de la tarde recuperamos esa clase del lunes, ¿no? Como mencioné, sería ahí ver aplicaciones, más aplicaciones de la parte fototérmica y de la parte, pues, fotovoltaica, ¿no? Y algo más de clase, ¿no? Porque falta algunos detalles que completar, pues, ¿no? Ver, digamos, los tipos de diseño de calentadores solares de agua, ¿no? No mañana. Mm, El viernes sería, ¿no? Viernes o incluso sábado puede ser, ¿no? ¿Qué día podríamos recuperar, ¿no? Digamos, la clase este lunes, ¿no? Puede ser el viernes, claro, hoy no puedo.
Mañana, ¿Virtual, profe, o presencial? o sea, virtual sería, ¿no? El viernes, pueden en la tarde, o en la noche también podría ser, ¿no? Y mañana también podría ser en la noche, ¿no? No sé, de 7 a 9, de 8 a 10. O el viernes también en la noche, ¿no? O el sábado. ¿Qué día podrían, no? O pueden, ¿no? El viernes en la noche puede ser, profesor. Pero, ¿qué dirán mis compañeros? ¿No? Puede ser de 6 a 8, de 7 a 9, de 8 a 10. Ahí sondeas, pues, Carlos, ¿no? Para recuperar, pues, esa clase, ¿no? ¿No? Profe, Entonces, y ¿y ahí vemos. la práctica calificada sería de este lunes al otro lunes, ¿no? ¿O sería visita al CER? Claro, el siguiente lunes sería visitar al cero, ¿no? Normal como está ahí planificado. Eso ya estaba planificado, ¿no? La Ah, práctica calificada también es el 26, ¿no? O sea, sería la siguiente todavía semana, ¿no? De acá a 2 semanas, ¿no? Entonces ahí para la siguiente semana, el lunes, pues, se tomará un test, ¿no? Y la visita, pues, ¿no? Un test de apoyo, pues, para la práctica calificada 5, ¿no? Las exposiciones son el 2 de junio, ¿no? Empieza el 2 de junio, ¿no? La práctica calificada 6, ¿no? El 2 y el 9, no son 2 días, porque son regulares, ¿no? Son 10, 10 presentaciones, entonces se va a demorar. Entonces, ¿qué dicen? El viernes, entonces, de 6 a 8 o de 7 a 9. Por mí está bien, profesor. No sé qué digan mis compañeros. De 6 a 8, entonces. En principio que quede pues de 6 a 8, ¿no? El viernes, no este viernes, ¿no? Y ahí nos veremos el lunes y ahí, claro, el martes, miércoles, como es examen parcial, bueno, ahí no hay actividad. Ya nos veríamos la siguiente semana, ¿no? Para la práctica, ¿no? Y continuar pues con la clase. Entonces, en principio voy a enviar, digamos, la invitación para el viernes de 6 a 8, ¿no? Y si por ahí, pues, tienen inconvenientes, podría ser de 7 a 9, ¿no?
Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y ya nos vemos el viernes, ¿no? De 6 a 8. Está bien, profesor. Ok, listo. Hasta el viernes entonces, a las 6. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profesor. Nada.